En las rejas de hierro del Palacio de Buckingham, el aire de la mañana se sentía extrañamente inmóvil, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Habían guardado secretos durante siglos. Pero hoy, algo cambió. Un documento apareció, se hizo una reclamación, y de pronto, las lealtades ya no estaban claras. ¿Qué descubrieron los abogados de la princesa Ana que dejó incluso al rey en silencio? ¿Qué buscó Camila durante años? ¿Qué verdad podría cambiarlo todo? La puerta de roble estaba cerrada. La luz entraba en líneas finas, y sobre el escritorio descansaba una carpeta de cuero oscuro que nadie había tocado en años, como si incluso el tiempo hubiera decidido no interferir con lo que guardaba en su interior. Los pasos fueron suaves, precisos. Cuando los abogados de la prensa se cruzaron el umbral, no hicieron preguntas de inmediato, porque ya sabían que lo que estaban a punto de ver no era un documento cualquiera, sino algo que podía alterar un equilibrio que llevaba décadas en silencio. Uno de ellos colocó sus guantes, otro abrió la carpeta con cuidado. El sonido del papel antiguo fue casi imperceptible, pero en esa habitación silenciosa, se sintió más fuerte de lo normal, como si cada página tuviera memoria propia y se resistiera a ser leída después de tanto tiempo. No era un testamento común, no era una simple nota legal. Era una declaración respaldada por sellos oficiales, firmada en un contexto que conectaba directamente con los últimos años de Queen Elizabeth II en Balmoral, el mismo lugar donde pasó sus semanas finales antes de su fallecimiento, un detalle real que añadía un peso difícil de ignorar. Las miradas cambiaron, nadie habló, porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Ese documento no solo definía propiedad, sino también intención. Y en la monarquía, la intención pesa tanto como la ley. Afuera, el palacio seguía su rutina. Guardias en posición, pasos medidos en los pasillos. Pero dentro de esa habitación, algo ya había cambiado, algo que no podía deshacerse. Si ese documento era válido, entonces alguien había estado luchando por lo mismo en silencio durante años. Y ese alguien no estaba presente en la sala. La pregunta ya no era qué decía el documento. La pregunta era por qué había sido ocultado, pero lo que encontraron en la segunda página hizo que uno de los abogados dejara de respirar por un instante. La segunda página estaba marcada. Un pliegue leve. Una señal casi invisible. Y, sin embargo, fue suficiente para detener el movimiento de la mano que pasaba el papel, como si ese pequeño detalle advirtiera que lo siguiente no debía leerse a la ligera. El texto era claro. Directo. Sin adornos. Pero cuanto más avanzaban las líneas, más pesado se volvía el silencio en la sala, porque lo que estaba escrito no solo hablaba de una posesión, sino de un derecho que había sido cuidadosamente definido mucho antes de que alguien imaginara una disputa. Un nombre apareció primero. Luego otro. Y finalmente, una designación que dejó todo en su lugar. La herencia no estaba destinada a quien muchos habían asumido durante años, sino a Princess Anne, con una precisión legal que no dejaba espacio para interpretaciones cómodas ni acuerdos posteriores. Uno de los abogados se inclinó hacia adelante. Otro cerró los ojos por un segundo. No era sorpresa lo que sentían. Era reconocimiento. Porque ese tipo de lenguaje no se escribe por accidente, ni se guarda sin motivo. En otro punto del palacio, lejos de esa habitación, el nombre de Queen Camilla había sido durante años asociado con un interés silencioso en ese mismo patrimonio, una aspiración que nunca se confirmó públicamente, pero que circulaba en conversaciones privadas, en miradas largas, en decisiones que parecían no tener explicación inmediata. La distancia entre lo que se creía y lo que ahora estaba frente a ellos era demasiado grande para ignorarla. Uno de los abogados tomó una nota. Breve. Precisa. Luego levantó la vista. Porque ahora no se trataba de interpretar el documento. Se trataba de entender por qué nadie debía haberlo encontrado, y en ese momento, un detalle en el margen reveló que alguien más ya había leído ese documento, mucho antes que ellos. La ventana estaba entreabierta. El aire era frío. Y aún así, Queen Camilla no se movía, de pie junto a una mesa pequeña donde una taza de té se había quedado intacta, como si el tiempo hubiera pasado sin que ella lo notara. Había esperado mucho. Años, en realidad. No por un objeto, ni por una simple herencia, sino por algo más difícil de explicar, algo que nunca se decía en voz alta dentro del palacio: pertenencia. Legitimidad. Un lugar que no se discute, que no se cuestiona. Sus manos descansaban juntas. Quietas.
Pero sus pensamientos no lo estaban, porque recordaba cada conversación indirecta, cada gesto medido, cada momento en el que sintió que debía demostrar más que los demás para ser aceptada en un sistema que nunca había sido diseñado para ella. No era ambición vacía. No del todo. Era también defensa. Protección. La necesidad de asegurar que su posición no dependiera solo de la percepción pública, sino de algo tangible, algo que pudiera sostenerse incluso cuando las miradas cambiaran. Durante años, el nombre de King Charles III había estado ligado al suyo en decisiones que requerían equilibrio, pero no todas esas decisiones eran visibles, y no todas eran comprendidas por quienes observaban desde fuera. Y en algún punto, ese documento se convirtió en más que papel. Se convirtió en una posibilidad. Una que creyó cercana. Alcanzable. Pero ahora, en silencio, sin que nadie se lo dijera directamente, algo había cambiado. Porque en el mundo que ella conocía, las cosas importantes no desaparecen sin dejar rastro. Solo cambian de manos. Y eso era lo que dolía. No la pérdida en sí, sino la certeza de que nunca había sido realmente suyo. Antes de continuar, hay una pregunta que queda suspendida en el aire, casi inevitable: si hubieras estado en su lugar, luchando durante años por asegurar tu posición dentro de una institución que nunca te aceptó por completo, ¿habrías hecho algo diferente, o habrías tomado exactamente las mismas decisiones? Porque esa respuesta lo cambia todo. Mientras ella permanecía inmóvil junto a la ventana, en otra parte del palacio, alguien ya se preparaba para decir la verdad en voz alta. El reloj marcaba las 9. El pasillo estaba en silencio. Y en una sala iluminada por lámparas bajas, los documentos ya estaban alineados sobre una mesa larga, esperando una firma que no podía retrasarse más. 3 horas quedaban. Nada más. El tiempo suficiente para dudar, pero no para cambiar lo inevitable. King Charles III estaba de pie junto a la ventana. No hablaba. Sus manos descansaban detrás de la espalda, en una postura que parecía firme desde fuera, pero que escondía una tensión difícil de ignorar para quienes lo conocían bien. Frente a él, los asesores evitaban el contacto visual. No por falta de respeto, sino porque entendían que ese momento no pertenecía a nadie más. La decisión ya estaba tomada. Solo faltaba hacerla oficial. Una carpeta fue abierta. El mismo cuero oscuro. El mismo peso silencioso. Y dentro, las páginas que cambiarían la dirección de una historia que se había construido lentamente, casi sin ruido, durante años. El nombre de Princess Anne estaba allí. Claro. Definitivo. No como una sugerencia, sino como una conclusión que no necesitaba discusión adicional. Un asesor respiró hondo. Otro ajustó su corbata. Pequeños gestos. Señales de que incluso los más preparados sentían el impacto de lo que estaba por ocurrir. Porque no se trataba solo de una herencia. Se trataba de reconocimiento. En ese mismo instante, en otra ala del palacio, una puerta se cerró con suavidad. Nadie anunció nada. Nadie explicó nada. Pero quienes escucharon ese sonido entendieron que algo había llegado a su final. Antes de que esta decisión se haga pública y todo cambie para siempre, hay algo que debes considerar. Si aún no está suscrito, este es el momento, porque lo que se revelará después no solo redefine este conflicto, sino que también expone dinámicas que rara vez salen a la luz. El reloj avanzó 1 minuto más. Y ya no había vuelta atrás, pero cuando la firma finalmente tocó el papel, un detalle inesperado cambió el significado de todo lo que habían decidido. La pluma se detuvo un segundo. El silencio pesó más. Y cuando finalmente tocó el papel, la tinta avanzó con una lentitud casi deliberada, como si incluso ese gesto simple entendiera la gravedad de lo que estaba sellando. La firma quedó completa. Clara. Irreversible. Nadie aplaudió. Nadie habló. Porque en esa sala, todos sabían que algunas decisiones no traen alivio inmediato, solo una calma extraña que llega después de aceptar lo inevitable. El documento fue cerrado con cuidado. La carpeta volvió a su lugar. Y con ese pequeño movimiento, algo que había sido incierto durante años pasó a ser definitivo: la herencia pertenecía oficialmente a Princess Anne.
No hubo anuncio inmediato. No hubo declaración pública. Solo un cambio silencioso que empezó a recorrer los pasillos del palacio como una corriente invisible, imposible de detener. En otra parte, alguien escuchó antes que los demás. No por casualidad, sino porque llevaba tiempo esperando este momento, incluso si el resultado no era el que había imaginado. Queen Camilla no reaccionó de inmediato. No hubo palabras. Solo una pausa. Larga. Medida. Como si estuviera reorganizando cada pensamiento antes de permitir que cualquier emoción se mostrara en su rostro. Porque ahora ya no se trataba de posibilidad. Se trataba de aceptación. Y aceptar, en ese mundo, era una forma silenciosa de perder. En medio de todo esto, surge otra pregunta que no es fácil de ignorar. Cuando el deber entra en conflicto con los deseos personales, ¿qué debería pesar más, la estabilidad de la institución o la justicia individual? La respuesta no es simple. Y nunca lo será, pero lo que ocurrió después no fue una reacción, fue el inicio de algo que nadie dentro del palacio había previsto. El pasillo volvió a la calma. Las luces seguían iguales. Y sin embargo, nada era exactamente lo mismo, porque algunas decisiones no hacen ruido cuando ocurren, pero cambian la dirección de todo lo que viene después. Las puertas se cerraron. Los documentos fueron archivados. Y la rutina del palacio continuó con una precisión casi perfecta, como si cada paso estuviera diseñado para ocultar la magnitud de lo que acababa de suceder. Princesa no celebró. No hizo declaraciones. Solo continuó con su agenda, con la misma disciplina que la había definido durante décadas, como si ese resultado no fuera una victoria, sino una responsabilidad más que debía llevar en silencio. En otra ala, Queen Camilla permaneció fuera de la vista pública. No por obligación, sino por elección. Porque a veces, el poder no está en reaccionar, sino en decidir cuándo no hacerlo. Y en el centro de todo, King Charles III mantuvo el equilibrio. Sin explicaciones. Sin gestos innecesarios. Como si entendiera que el verdadero peso de esa decisión no estaba en lo que se veía, sino en lo que quedaba implícito. El nuevo orden no fue anunciado. Se sintió. Y quizá esa es la pregunta que queda, incluso después de que todo parece haber terminado, cuando el poder cambia de manos en silencio, sin confrontación abierta, ¿es eso una forma de justicia, o simplemente una nueva versión del mismo sistema? Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías saber, dale like y suscríbete, porque la siguiente revelación podría cambiar aún más la forma en que entiendes a la familia real. Porque en este mundo, las decisiones nunca son solo decisiones. Son señales. Y algunas aún no han sido interpretadas.